Hola, muy buen día. Este video es un tutorial de cómo utilizar FTP con el software FileZilla. Esto para poder enviar documentos e imágenes desde los sistemas de visión Cognex que utilizan el software Insight Vision Suite y lectores de códigos Dataman. En primer lugar, vamos a contemplar algunos requerimientos y recomendaciones. El primero de ellos es descargar e instalar FileZilla Server en este link que es https filezilla-project.org/. También es recomendable contar con permisos de IT en el servidor para que podamos tener conexiones en el puerto TCP número 21. Otra recomendación es que nuestra red se pueda comunicar a una velocidad de 1 GB por segundo o más, esto para permitir el flujo continuo de imágenes de manera exitosa hacia el servidor. Para ello, se recomienda también tener una instalación de comunicación Ethernet con cableado estructurado de categoría 6 o mejor. En cuanto a la estructura de red, se puede recomendar una como la que se muestra en este diagrama, donde tenemos a nuestro servidor, donde tenemos instalado FileZilla Server y tenemos diferentes sistemas y lectores por parte de Cognex. Algo que es importante notar en este diagrama es que todos los dispositivos de red comparten un mismo segmento de direcciones IP, por lo cual esto se puede considerar una red local y es recomendable para que exista una comunicación robusta y sencilla entre los sistemas de visión y lectores Cognex y el servidor que va a almacenar la información. ¿Vale? Muchísimas gracias. En esta parte únicamente contemplamos las recomendaciones y requerimientos. En la siguiente sección veremos cómo instalar el servidor y cómo configurarlo. Gracias. En esta sección realizaré la descarga e instalación del servidor FTP FileZilla. Para ello, utilizando mi navegador web, me dirigiré a la página https://filezilla-project.org. Una vez en esta página, obtendremos esta visualización en la cual yo debo seleccionar la opción que me permita descargar el programa de servidor. Existe otra opción que es un programa de cliente que permite una funcionalidad en la cual nos podemos conectar al servidor y visualizar los documentos que se encuentran en pero en esta ocasión nos concentraremos en el servidor. Voy a dar clic en esta opción. A continuación, debo seleccionar la plataforma y versión que requiero instalar. En mi caso, debo utilizar Windows de 64 bits y la versión actual a la realización de este tutorial es la 1.7.2. Seleccionaré descargar FileZilla Server y descargaré la opción que contenga el FTP estándar. Doy clic en descargar. A continuación, debo seleccionar la carpeta donde quiero descargarlo. Yo seleccionaré mi carpeta de descargas estándar. Una vez que se ha descargado, debo ejecutarlo. Seleccionaré que abra el instalador. Es importante darle permisos de administrador para la instalación. Y una vez abierto el asistente, este es un asistente de instalación de Windows bastante convencional, al que solo debemos seleccionar siguiente y acepto. En este caso selecciono acepto, selecciono un tipo de instalación completa, selecciono el folder de instalación, aquí lo vamos a dejar por defecto, aquí también siguiente. En esta opción es importante seleccionar de qué manera queremos que se comporte nuestro servidor. Si lo instalamos como un servicio en el cual se va a ejecutar siempre que inicie Windows, o si instalamos el servicio y seleccionamos que se inicie de manera manual. También podemos seleccionar si
qué tipo de permisos vamos a ejecutar cuando se inicie el servidor. En este caso, todo lo seleccionaré por defecto. Siguiente. Aquí se configura el puerto de administración del servidor. Este puerto es diferente al que utilizaremos para conectarnos desde nuestros sistemas de visión. También podemos seleccionar una contraseña de administrador y confirmarla. En este caso yo no necesito esta contraseña, así que seleccionaremos siguiente. Me da una advertencia al respecto, pero le seleccionaré que sí. Otra opción que podemos seleccionar es si el servicio se iniciará cuando inicien sesión todos los usuarios en el servidor o solamente en el usuario actual o se debe iniciar de manera manual. En este caso, seleccionaremos el default. Por último, seleccionaremos install y esperaremos a que se ejecute la instalación. Una vez terminada, nos dará este mensaje de confirmación junto con los certificados de instalación. Una vez terminado, seleccionamos OK y cerrar. Una vez realizada la instalación, obtendré como resultado 3 accesos directos en mi escritorio, uno para iniciar el servidor, uno para detenerlo y otro para administrarlo. A continuación, para realizar la configuración, es necesario que primero cuente con los siguientes dos datos. El primero, debo conocer la dirección IP del puerto donde estaré conectando este servidor, es decir, la dirección del puerto físico en la PC que será el servidor y se conectará a la red donde estarán los sistemas de visión y lectores Cognex. En este caso, el puerto que conectaré tiene una dirección IP que es 192.168.1.175. Además, debo asignar una carpeta en mi PC en la cual se enviará la información de los archivos de texto y de las imágenes a guardar. En este caso yo creé una carpeta en mi escritorio que se llama FTP Tutorial. De esta carpeta yo necesito la ruta de acceso. Para conocer esta ruta puedo abrir el explorador de archivos y en la barra de direcciones de este explorador voy a poder encontrar la ruta de acceso directa a esta carpeta. Una vez que conozco estos datos, puedo seleccionar la opción Administrar servidor FileZilla, doble clic, y esto me mostrará la interfaz de configuración. Selecciono Conectar al servidor. En Host se establece la dirección IP donde estará corriendo el servidor. En este caso puedo dejarla como está o puedo utilizar la mencionada que es 192.168.1.175. El puerto de administración del servidor por defecto es 14.148. Si durante la instalación se define otro puerto, se debe configurar en este campo. Selecciono OK. A continuación me voy al menú Server, Configurar y esto me mostrará la ventana de configuración. En la primera opción que es Server Listeners, debo configurar en qué dirección IP estaremos escuchando a las conexiones FTP. Por defecto está configurada la dirección 0.0.0.0. Esto implica que el servidor estará funcionando en todos los puertos disponibles, pero como yo quiero que solo funcione en el puerto donde conectaré la red para FTP, debo configurar la dirección IP aquí, 192.168.1.175. A continuación, en la columna de puerto, debo definir en qué puerto estará funcionando el servidor. Por defecto, lo dejaré en 21. En la columna de protocol se establece qué modo de FTP se utilizará. Por defecto está la opción requerir FTP explícito sobre TLS, ya que esta capa
solicita una encriptación. Esto dificulta la comunicación. Entonces seleccionaré la opción FTP explícito sobre TLS y FTP plano inseguro. Como es una red local, no deberíamos de tener problemas de seguridad. A continuación, me voy a la opción usuarios y aquí debo crear un usuario con el cual me voy a conectar al servidor. Selecciono agregar y mi usuario se llamará admin. Este usuario será requerido o se recomienda que se le establezca una contraseña, pero también podemos seleccionar que no se le requiera ninguna. En este caso la contraseña será 1, 2, 3, 4, 5. A continuación debemos seleccionar la ruta de acceso que será disponible para este usuario al conectarse por FTP y seleccionamos agregar. En VirtualPath, el VirtualPath es un alias que tendrá esta carpeta, de tal manera que el usuario que se conecta no tiene que saber la ruta completa de acceso en tu PC y se le puede poner un alias. En este caso, mi alias será solamente una diagonal, pero en la ruta de acceso nativa, aquí sí debo ingresar la ruta de acceso completa a mi carpeta. En este caso, la copio del explorador de archivos que está en esta ventana. Selecciono la barra de acceso y copio toda la ruta. Regreso al menú de configuración y la copio aquí. Una vez que realicé esta acción, debo verificar que el modo de acceso tenga permisos de lectura y escritura y que la opción aplicar permisos a los subfolders esté seleccionada. Ahora selecciono aplicar y OK. Una vez realizada la configuración, podemos seleccionar la opción Server y desconectar o Quit. A continuación, debo asegurarme de que mi servicio FTP esté funcionando. Entonces seleccionaré la opción Iniciar FileZilla Server. Seleccionaré con clic derecho Iniciar como administrador. Le daremos permisos de administrador. Y con esta acción habremos iniciado nuestro servidor, lo cual puedo corroborar en la pestaña de Services. En Services o servicios de Windows puedo buscar en la lista de servicios el que diga FileZilla Server. Vamos a buscarlo y en FileZilla Server este debe de tener un estatus de corriendo. Esto me verifica que mi servidor esté funcionando actualmente. En esta sección realizaremos la configuración para guardar imágenes y archivos de texto utilizando sistemas y sensores de visión que funcionen con el software Insight Vision Suite. Si nosotros queremos realizar la configuración de un Dataman, un Cognex Dataman, no es necesario revisar esta parte del video tutorial y podemos saltarnos hasta la sección correspondiente con Dataman. Ok. Una vez que realizamos la configuración del servidor FileZilla y nos aseguramos que este servicio se esté ejecutando, podemos continuar con la configuración. Para ello, en mi carpeta que creé para este tutorial en el escritorio, he creado tres carpetas. Una que se llama texto, en la cual guardaremos archivos de texto, otra que se llama OK y otra que se llama no OK, donde guardaremos imágenes buenas y malas según sea el caso. Entonces, nos vamos a nuestro software Insight Vision Suite y en esta ocasión para el tutorial utilizaremos un sistema de visión Insight 3805 y utilizaremos en primer lugar una de las interfaces de programación que es Easy Builder, pero también realizaremos esta configuración para la interfaz de programación Spreadsheet, que es válida para sistemas de visión 3800, Insight D900 e Insight L4000. En cambio, para la programación con
EasyBuilder, esta configuración será válida para sistemas Insight 3800 e Insight 2800. Ok, me conectaré a mi Insight 3800 con EasyBuilder, en la cual ya tengo precargada una herramienta de OCR que se encarga de leer una leyenda que dice Cognex. Entonces me voy a ir a la opción de comunicación y en primer lugar, del lado derecho, voy a tener lo referente a mi servidor FTP. En este caso, recordemos que la dirección IP de mi servidor es la 192.168.1.175. Entonces voy a ingresar esta dirección 192.168.1.175. El nombre de usuario lo habíamos puesto como admin con minúsculas, y el password era 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora para escribir un archivo nos vamos a ir a la opción Write File, a la sección Escribir archivo, y debo asegurarme que la opción Enable esté habilitada, y después debo indicar que el almacenamiento se encontrará en el FTP. Después debo ingresar el file path, que recordemos aquí como creamos una ruta de acceso virtual, no es necesario que ingresemos toda la ruta de acceso a nuestra carpeta. Entonces, de esta manera podemos ocultar el nombre completo de nuestra carpeta y solo utilizar el alias virtual. En este caso, el alias de mi carpeta es una diagonal y la carpeta se llama texto. Para indicar que el texto se debe guardar dentro de esta carpeta, vamos a agregar una diagonal. Después, en el campo File Name, debo indicar qué nombre tendrá mi archivo. En este caso voy a seleccionar TXT Tutorial. A continuación, en el campo File Type, debo especificar la extensión de archivo que tendrá mi documento. En este caso puede ser TXT, HTML, XML o CSV si quiero abrir el documento con un archivo de hoja de cálculo, como puede ser Excel. En este caso voy a utilizar TXT. También puedo seleccionar agregar un timestamp, el cual le va a agregar a mi documento hora y fecha con el formato que nosotros le seleccionemos. Y en el tipo de escritura puedo seleccionar sobreescribir o agregar. En este caso, sobreescribir va a escribir la misma línea de texto sobre el mismo nombre de archivo, pero en mi caso yo quiero seleccionar agregar para que vaya escribiendo una línea a la vez dentro del mismo archivo. Para configurar los contenidos de este archivo voy a seleccionar la opción Format String y aquí puedo configurar el cómo se va a ver la cadena de texto que se escribe. Puedo agregar texto al inicio, texto al final, puedo agregar algún tipo de terminador. En este caso yo voy a seleccionar CR más LF para especificar un salto de línea al final de cada una de las cadenas de texto. También en el caso de que utilice CSV, puedo especificar un delimitador para separar cada uno de los campos o celdas de información que de manera estándar puede ser coma, espacio, tabulador, punto y coma y guión bajo. Pero también puedo especificar un delimitador customizado. En este caso, como solo será un archivo de texto plano, no necesito un delimitador. Para agregar el resultado de mi herramienta 2R, me voy a ir a la opción agregar y después voy a seleccionar dentro de la herramienta read la propiedad que se llama string resultado, que es Cognex, y voy a poder ver una previsualización de cómo se va a ver mi cadena. Una vez realizada esta programación, puedo revisar mi cadena, mi carpeta donde tengo mi FTP tutorial. En este caso voy a escribir dentro de la carpeta texto, voy a borrar el archivo que tenía previamente y voy a escribir un nuevo archivo. Para ello voy a realizar una serie de triggers y actualmente pues no tenemos nada, pero después de realizar estos triggers deberemos de ver un archivo creado.
Entonces voy a realizar varios triggers dando clic en el botón de trigger. Y ahora si regreso a mi carpeta voy a observar que tengo ya un archivo de texto creado dentro de la carpeta especificada y el contenido de este archivo pues coincide con el que yo tengo en mi herramienta respetando los saltos de línea. Hecho esto, habré realizado una configuración exitosa para guardar texto. A continuación vamos a realizar el guardado de imágenes. Y para esto, pues yo necesito diferenciar entre imágenes buenas e imágenes malas. Para ello, primero habré creado una herramienta de lógica que dependiendo de lo que yo seleccione en este checkbox, me va a indicar si es una imagen no buena, en este caso, o una imagen buena. Para ello, puedo utilizar la función checkbox y en otra celda voy a utilizar una condicional donde digo que si el estado de A0 de mi checkbox es verdadero, la ruta de guardado va a ser OK, la carpeta OK, y cuando este esté desactivado va a ser la ruta no OK. Entonces, en primer lugar, quiero que escriba a las imágenes en la carpeta OK. Entonces voy a activar esta opción. Me devuelve que la ruta es OK. Y regreso a la pestaña de comunicación. Y en esta pestaña lo primero que tengo que hacer es en la sección de Write Image o escribir imagen, debo activar esta funcionalidad. Debo indicar casi en el mismo caso que Write File, debo indicar que el almacenamiento va a ser en el FTP Server. Luego en File Path, aquí lo que debo de hacer es redireccionar el resultado de mi herramienta de lógica hacia este campo. Para ello voy a seleccionar esta opción para linkear ese resultado y aquí voy a seleccionar la herramienta de mat y la celda que contiene mi path. Entonces seleccionamos esa opción y me va a linkear el estado de esa celda a este campo de tal manera que yo puedo cambiar este path sin modificarlo manualmente. También me puede servir para jalar el resultado de todo el job y determinar si se guarda en la carpeta de buenas o en la carpeta de malas. Luego en File Name voy a seleccionar que sea Image Tutorial. El tipo de archivo yo recomiendo que sea BMP. También si gustan pueden agregar que se guarden los gráficos, que se agregue un timestamp como en el caso de los archivos y que se le agregue un valor a cada imagen. De tal manera que vamos a poder previsualizar cómo se van a llamar mis fotos. En este caso se va a llamar Image Tutorial más el timestamp. Ahora nos vamos a la carpeta donde tengo acceso a FTP y me voy a ir primero vamos a guardar a las OK. Entonces selecciono la carpeta OK, actualmente no tengo guardado nada. Voy a dar varios triggers. Y puedo regresar a la carpeta y aquí ya puedo observar cómo se han guardado las imágenes. Ahora me voy a mi carpeta no OK, tampoco tengo guardado nada. Regreso al software Inside Vision Suite y selecciono que esta vez se vayan a las no OK. Ya cambió mi path, regreso al menú de comunicación y verifico que mi path ha cambiado de la carpeta OK a la no OK gracias al link que creé previamente. Ahora, revisando la carpeta, sigo sin tener nada. Realizo una serie de triggers. Y si regreso a la carpeta no OK, puedo observar que se han guardado varias imágenes. De esta manera habremos completado la configuración para guardar imágenes y texto con la interfaz de Easy Builder. A continuación vamos a realizar esta misma configuración pero para una interfaz de usuario Spreadsheet. Entonces voy a cerrar esta conexión y me voy a conectar con el modo hoja de cálculo o Spreadsheet.
Y lo primero que voy a realizar es convertir mi documento o mi job a un job de hoja de cálculo. Ok, vale. Ahora voy a crear las funciones para poder primero guardar texto y para poder guardar imágenes. Aquí voy a borrar esta opción o esta sección de la hoja de cálculo, que es lo que hacía EasyBuilder para guardarlas, pero para que no se repita lo voy a borrar. Entonces vamos a borrar todo esto de acá. Muy bien, con esto ya no me va a interferir lo que se hizo en EasyBuilder. O inclusive podría iniciar desde un nuevo job. Vale. Ahora, desde este nuevo job, yo puedo volver a realizar esta configuración. Para empezar, vamos a empezar por definir mi servidor y las credenciales de mi servidor. Entonces voy a escribir aquí la dirección del servidor, que es la 192, vamos a ponerle una comilla, 192.168.1.175. Esta va a ser la dirección de mi servidor. Después el usuario, era admin. La contraseña, que era 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. A continuación, aquí voy a poner nada más una cadena que diga Cognex, que es lo que vamos a escribir al servidor FTP. Ahora, para escribir texto utilizando hoja de cálculo, vamos a utilizar la función, voy a hacer más grande la hoja de cálculo, vamos a utilizar la función write data. Y primero me va a pedir la data que se va a escribir, o en este caso pues el texto. Entonces yo voy aquí a seleccionar la celda que contiene la cadena de texto Cognex. El evento siempre va a ser después de tomar una foto. El almacenamiento va a ser FTP. Mi servidor ya lo conocemos, era este que está aquí. Mi usuario también ya lo escribimos acá. Y la contraseña también la escribimos aquí. Ok, aquí me equivoqué. La debo de definir como eh, una cadena de texto y no un número. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 con comilla para que sea una cadena de texto. Entonces aquí voy a utilizar la función de nuevo write data. La data que voy a escribir es la que está en la celda A5 que dice Cognex. Luego el evento es después de tomar una foto. Luego en almacenamiento es FTP. El servidor es la celda que tiene la dirección IP. Luego el nombre de usuario es la celda que tiene la cadena de texto admin. Y en password jalamos la que dice 1, 2, 3, 4, 5. Luego el file path, aquí recordemos que es diagonal para indicar mi path virtual. Después texto y después otra diagonal para indicar que se debe de guardar dentro de esta carpeta. Luego el file name le voy a poner spreadsheet o sp tutorial txt. Y en el data format lo voy a dejar como texto, pero también puedo cambiarlo, como mencioné, a HTML, XML o CSV. Luego, aquí recuerden que podemos seleccionar que se haga se sobrescriba cada una de las líneas de texto, o que hagamos un append para que escriba justo después de la última línea de texto. En este caso yo quiero hacer un append, le vamos a dar en OK. Y con esto debería de ser suficiente para realizar el almacenamiento de texto. Si regreso a mi carpeta de texto, de FTP tutorial texto,
tengo solamente el documento que dice TXT tutorial del tutorial de Easy Builder. Entonces voy a dar varios triggers a esta interfaz para que nos guarde el archivo de hoja de cálculo. Entonces voy a realizar varios triggers. Y si regreso a mi carpeta, ahora voy a tener otro documento que se llama SP Tutorial TXT, donde tengo la cadena de texto escrita. Aquí, ¿por qué no se agregó el salto de línea? Fue porque en mi cadena de texto yo no agregué los saltos de línea. Si quisiera que se agreguen, puedo utilizar otra función que se llama format string. Y aquí vamos a obtener la misma interfaz que en Easy Builder, donde podemos agregar texto al inicio, texto al final, terminadores, que aquí yo quiero agregar un CRLF. Y también podemos usar delimitadores si estamos utilizando CSV para separar los campos de las celdas. Aquí igual agregamos una celda, que en este caso va a ser la de Cognex, y seleccionamos OK. Ahora, en la función de WriteData, en lugar de apuntar a la celda con la leyenda que dice Cognex, apuntaremos a la celda con la función formatString. Seleccionamos esta opción, damos OK. Ahora regresamos a la carpeta, vamos a borrar este archivo y vamos a dar unos triggers nuevamente para que se cree nuevamente el archivo. Damos un par de triggers, regresamos a la carpeta y nuevamente tengo mi carpeta de SP Tutorial y ahora sí tengo mis saltos de línea de manera adecuada. A continuación vamos a hacer el guardado de imágenes. En este caso también necesito saber cuándo es, cuándo es uno bueno, uno malo. Entonces aquí para fines de demostración vamos a utilizar nuevamente un checkbox. Y igual la misma lógica para determinar cuál va a ser el path, que va a ser if, si el estado de esta celda es verdadero, coma, que el path sea entre comillas, diagonal, que es la del path virtual, OK, que es la carpeta, y otra diagonal para indicar que se guarde dentro de esa carpeta. Lo mismo para las no OK. Diagonal del path virtual, nombre de la carpeta y otra diagonal para indicar que se guarde adentro de esa carpeta. Entonces aquí cerramos la expresión y le damos Enter. Aquí me falta... Es todo. Ok. En este caso, como no está activado el checkbox, el path me va a salir como no OK. Pero si lo activo, este cambia a OK. Igual que en la interfaz de Easy Builder. Ahora, para guardar imágenes, vamos a utilizar la función que se llama WriteImage. Y primero me va a pedir qué imagen se va a guardar. En este caso siempre va a ser la imagen de la celda A0, que es la imagen adquirida. El evento siempre quiero que se guarde después de tomar la foto, entonces la voy a ligar también a la celda A0. Y el almacenamiento va a ser dentro del servidor FTP, entonces lo selecciono y nuevamente redirijo los valores de la dirección IP de mi servidor, de mi usuario y de mi contraseña a estos campos. Bien, ahora el file path va a estar determinado en la celda donde vamos a cambiar dependiendo de si es buena o mala. Entonces le vamos a redireccionar a esa celda. Y el file name igual le pondré SP para indicar que son las que vienen de hoja de cálculo. Image tutorial. El tipo de archivo nuevamente recomiendo que sea BMP. La resolución de la imagen también recomiendo que sea full. El max append value, siempre lo vamos a dejar en 999. Y también aquí puedo seleccionar si quiero que los gráficos se guarden separados de la imagen, si quiero que se
dibujen en la imagen o si no quiero que se guarden. En este caso yo quiero que se guarde la imagen y los gráficos por separado. Una vez hecho esto, damos clic en OK y primero voy a guardar las imágenes buenas. Me voy a mi carpeta de imágenes buenas de FTP Tutorial y voy a borrar las imágenes guardadas en la interfaz de Easy Builder. Ya no tengo nada en la carpeta. Regreso a Inside Vision Suite y voy a dar varios triggers para que se guarden algunas fotos. Regreso a mi carpeta de OKs y puedo observar que ya tengo las imágenes que empiezan con SP Image Tutorial y los gráficos correspondientes por separado. Ahora me voy a la carpeta de las imágenes no OK, borro todas las creadas con Easy Builder, nuevamente está la carpeta vacía, ahora cambio el path, ahora se cambia a no OK y vamos a dar unos cuantos triggers. Nos regresamos a la carpeta y veremos que ya tengo guardadas las imágenes de Spreadsheet Image Tutorial con sus gráficos por separado. Con esto habremos realizado la configuración exitosa para guardar imágenes y texto desde la interfaz de hoja de cálculo. Recordemos que se utilizaron las funciones WriteData para guardar texto y WriteImage para guardar imágenes al servidor FTP. Y con esto concluimos esta sección. A continuación realizaremos la configuración para guardar texto e imágenes desde un lector Cognex Dataman hacia un servidor FTP. Si nosotros estamos buscando realizar esta misma tarea con Inside Vision Suite, podemos saltarnos a esa parte del tutorial sin ningún problema. Ok, vale, una vez que verificamos que nuestro servidor está corriendo y que realizamos la configuración adecuada, podemos continuar con este tutorial. Para ello, en la carpeta que creé para esto, que se llama FTP Tutorial en el escritorio, he agregado dos carpetas, una que se llama texto, donde guardaremos la información leída en formato de texto y otra que se llama IMG con mayúsculas para guardar las imágenes que así lo deseemos. Podemos observar que estas carpetas están vacías y en este caso lo único que voy a hacer es borrar ese documento. Ahora sí, ambas carpetas están totalmente vacías. Ahora me iré a mi software Dataman Setup Tool, que en este caso estamos utilizando la versión más reciente a la realización de este tutorial, que es la versión 23.1.0 y utilizaremos un lector Dataman 282 con comunicación Ethernet. La configuración que vamos a realizar también será válida para cualquier otro lector Dataman, Cognex Dataman, que tenga capacidad de comunicación a través de Ethernet. Okay, nos vamos a conectar a este lector y lo primero que vamos a observar es que pues estamos leyendo un código data matrix con la leyenda que dice Queen Hearts, reina de corazones. Nos vamos a realizar algunas lecturas y podemos ver que está leyendo sin ningún problema. Ahora, para guardar el texto de las lecturas que estamos realizando, nos vamos a ir al menú Settings en la parte superior y después seleccionaremos la opción Buffering and Transfer. En esta sección vamos a ir a la pestaña que se llama Result FTP Transfer y aquí realizaremos la configuración. En Server Address vamos a ingresar la dirección FTP de mi servidor, que recordemos que para este caso es la 192.168.1.175. Vale, recordemos que el puerto asignado es el puerto número 21. Ahora, en username, el username era admin. El password era 12345. En el tipo de servicio vamos a dejarlo como FTP genérico. Y en el file name
hemos de ingresar el nombre del archivo, su tipo de archivo, el tipo de archivo que vamos a guardar, y además vamos a agregar la ruta de acceso o path. Recordemos que en FileZilla configuramos que la ruta de acceso virtual es una diagonal. Después la carpeta se va a llamar texto y después el archivo se va a llamar DM280 tutorial y el tipo de archivo yo lo voy a guardar como .txt, pero este también puede ser CSV, XML, HTML, lo que ustedes requieran. Y yo quiero que se escriba en un solo archivo el resultado de varias lecturas, entonces vamos a seleccionar la opción Append. Ahora, para asegurarme de que exista un salto de línea entre cada una de mis lecturas, me voy a ir a la opción Format Data. Después, en la pestaña de Basic, voy a seleccionar la opción de Data Matrix para formateo estándar. Y debo fijarme que tenga la opción seleccionada aquí como Full String. Y en texto de terminación voy a activar la opción CRLF para agregar ese salto de línea. Regreso a la opción de Settings, Buffering and Transfer, Result FTP Transfer y por último voy a activar la opción de habilitar la transferencia por FTP. Marco esta opción y vamos a guardar esta configuración. A continuación vamos a dar varios triggers para obtener varias lecturas. Ahora nos vamos a la carpeta del servidor. Nos vamos a la carpeta texto y vamos a ver que tenemos un archivo que se llama Dataman 280 tutorial. Al abrirlo vemos que tenemos las lecturas con el salto de línea de manera correcta. Con esto habremos configurado el guardado de texto de manera exitosa. Ahora, para guardar imágenes tenemos la carpeta IMG, vemos que está vacía y nos vamos a ir aquí mismo en comunicación a la pestaña de Image FTP Transfer y pues realizar la misma configuración. Server address, la dirección IP de mi servidor es 192.168. Verificamos 1.175. Es correcto. Ahora nos vamos a ir a nombre de usuario y el nombre de usuario va a ser admin. El password va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Tipo de servicio lo vamos a dejar también como FTP genérico y también vamos a verificar que esté seleccionado el puerto adecuado. En mi caso utilicé el puerto por defecto que es el 21. Ahora, en el tipo de archivo, perdón, en el nombre de archivo de imágenes hay varias opciones. Este puede ser un nombre de archivo custom o personalizable y también puede ser un nombre de archivo generado por un scripting y también puede ser generado por un servidor. En mi caso únicamente lo voy a generar de manera custom. Nuevamente accedemos a través de la ruta de acceso virtual de FileZilla, que es una diagonal. Después le vamos a poner Dataman 280 tutorial. Y se agrega el valor del append value. De tal manera que nuestra imagen se va a llamar Dataman 280 tutorial 001 BMP. Aquí me faltó agregar el nombre de la carpeta que es IMG y agregar la diagonal que indica que se debe de guardar dentro de esa carpeta. Ahora sí, nos vamos a la sección de Image Data y aquí debemos seleccionar que el Transfer Mode debe de ser FTP Runtime y qué imágenes debemos transferir. Aquí podemos seleccionar que ninguna, que se guarden las imágenes cuando no lea, cuando sí lea, que guarde todas, cuando exista una falla de validación o cuando no se lea y exista una falla de validación. En este caso yo voy a guardar todas.
¿vale? Ahora, una vez realizada esta configuración, damos guardar. Nos regresamos a la carpeta de imágenes, vemos que no tenemos ninguna y le damos varios triggers para guardar varias imágenes. Ahora vamos a la carpeta y puedo ver que ya tengo varias imágenes aquí guardadas, cada una con un diferente nombre de acuerdo al formato elegido. Y con esto habremos realizado la exitosa configuración para guardar imágenes desde un lector Ethernet Cognex Dataman hacia un servidor FTP FileZilla. Y con esto terminamos esta sección.